Buenas tardes, mis hermanas. El Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio, ¿cierto?, del libro de los Colosenses, de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 21 a terminar el primer capítulo y después el capítulo 2 hasta el 3, ¿ya? Primera de Colosenses 1. No, sí, Colosenses nomás porque tiene una. 1, Colosenses 1, del 21 hasta terminar el capítulo y después el 2 hasta el 3, ¿ya? Vamos a darle lectura. Primero vamos a orar para que el Señor nos prepare a usted y a mí para recibir su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, delante de usted estamos todas, Señor, aquí reunidas primeramente para alabar y bendecir su nombre. Y ahora, Señor, se presenta la instancia de aprender de su palabra. Le pido en esta hora, Señor, que usted ponga en cada corazón el espíritu de discípula, Señor, para poder aprender a mí, yo primeramente y después mis hermanas, Padre. Que la palabra que usted en esta tarde nos va a entregar, Señor, sea edificante y que podamos, Señor, tomar conciencia y sacar provecho de ella y practicarla. Le agradecemos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle lectura del verso 21. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a ir leyendo a medida que vamos desarrollando el tema, ¿ya? Hasta ahí primero. Entonces, vamos a hacer, dice, ¿quién sabe qué es un ministerio? Cuando hablamos de ministerio, ¿de qué podemos hablar? En el tiempo, por ejemplo, en el mundo secular, ¿qué es? ¿Qué es un ministerio? Sí, un departamento. Claro, es un departamento gubernamental, ¿cierto?, que se encarga de hacer funciones dependiendo de su nombre. Por ejemplo, el Ministerio de Salud se encarga de toda la parte de salud pública y seguramente asesora a la privada o lo supervisa. Eso no lo sabemos, pero siempre hay un ministro, ¿cierto? Hay un ministro de salud, un ministro de finanzas, un ministro de economía, un ministro de hacienda, de defensa, etcétera, etcétera. Ese es un ministerio secular, ¿cierto?, de que nos gobiernan. Pero ahora vamos a hablar de un ministerio que es espiritual, ¿cierto? Y el ministerio, según la Biblia, ¿cierto?, el significado bíblico dice: ministerio se traduce principalmente como servicio desinteresado a Dios y a los demás. Deriva de las palabras griegas como diaconeo. ¿Le suena algo? A diácono, ¿cierto? Diaconeo, que significa servir, y daulou, servir como esclavo, ¿cierto? Y se refiere a la obra de toda la iglesia
para edificar el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Ese sería el ministerio del que vamos a hablar hoy día, que es el ministerio de Pablo, ¿ya? Este servicio se puede manifestar en diferentes roles y debe ser una acción que abarque toda la vida del creyente, no solo en las actividades eclesiásticas, ¿cierto? Como el Señor nos había venido enseñando, por ejemplo, la semana pasada, ¿alguien recuerda de qué se trató? ¿Alguien se acuerda? Se trataba de la preeminencia de Cristo, ¿cierto? Que Él era el primero en todo, ¿cierto? Y la preeminencia tiene que ver porque Él es como anterior decía el Señor por su palabra, que Él había hecho Él las cosas para Él y por Él. Y nosotros igual, ¿cierto? Fuimos hechos para Él. Entonces, esta tarde vamos a estudiar 3 aspectos del ministerio de Pablo. Primero, el evangelizar, ¿cierto? Que abarca la lectura que hice. Y en Colosenses 25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, ¿cierto? Él dice administración, quiere decir como también puede decir dispensación, que es un cargo que tiene como relevancia, digamos, e importancia de ser como un mandato, no como un pedido, ¿ya? Entonces, Pablo fue comisionado para administrar o para hacer esta comisión del Evangelio, de predicar el Evangelio, no como algo que era optativo, ¿cierto? Sino que él lo tomó y lo asimiló en su vida como un mandato. Y leemos después en varias partes de las cartas donde él dice, lo tengo que hacer si lo quiero hacer o no lo quiero hacer, igual lo tengo que hacer, ¿cierto? Entonces dice, el ministerio en Efeso fue lo que llevó a la fundación de la iglesia de Colosas, según lo que habíamos estudiado antes, ¿cierto? Pablo no fue directamente a Colosas a fundar iglesias, sino que él, cuando estaba en Efeso, él enseñó a Epafras, ¿cierto? Y lo mandó a Colosas, y Epafras fue tan buen alumno como Timoteo, ¿cierto? Y él fue el que empezó la obra en Colosas, ¿ya? Entonces, dice, gran parte de su ministerio consistía en predicar el Evangelio, ¿cierto? Eso lo sabemos, el Evangelio de Cristo Jesús. Pero su predicación era de reconciliación. Ahí podemos leer 2 de Corintios 5, del 17 al 21. Segunda de Corintios 5. ¿Qué dice? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechos nuevos. Y lo demás usted lo puede leer hasta el 21, ¿cierto? Y vamos a leer, leímos este pasaje porque dentro del tema dice, vamos a hablar del pasado que los colosenses, ¿cierto?, tenían lejos de Dios. Los ahora creyentes en Colosas, Pablo les exhorta a que vueltos a Cristo y puesto su fe en Él, les hacen una nueva criatura, ¿cierto? Nosotros también lo sabemos, a través del Espíritu Santo, actuando en sus corazones.
Las otroras costumbres, ¿cierto?, paganas, habían quedado en el pasado. En Dios todas las cosas son nuevas. Los gentiles, como eran los de Colosas, ¿cierto?, porque ellos eran griegos, no eran judíos, no eran israelitas, estaban en otras provincias. Entonces ellos tenían muchos dioses, como igual cuando estudiamos Filipenses igual, ¿cierto? Pero ellos tenían muchas costumbres paganas, ¿cierto? Y por ende eran enemigos de Dios. Dice, ellos no recibieron la Torá como los israelitas, pero esto no los eximía, ¿cierto?, de tener una ley natural que es dada por Dios, que es la verdad a través de la creación y la conciencia, ¿cierto? Nosotros siempre hablamos de que a lo mejor en alguna parte del mundo no se va a predicar el evangelio. Por ejemplo, en el Amazonas, a lo mejor en los recónditos del Amazonas, o puede que sí, alguna vez lleguen misioneros y los mismos, cierto, indígenas que viven en esa provincia, al cristianizarse, les puedan convidar, cierto, al evangelio o puedan pregonar el evangelio, pero seguramente en alguna parte no van a predicar, pero ellos no se eximen, cierto, de la condena, de ser juzgados, porque dentro de cada persona hay una conciencia natural y uno sabe si quiere irse por el camino bueno o por el camino malo, ¿cierto? Entonces, ellos no estaban exentos de ser juzgados y de tener, ¿cierto?, un pago por sus obras. Entonces, dice en Romanos 1, el 18 y el 20. Vamos a leer sobre eso. Dice, la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿cierto? Que el Señor nos ayude para poder entender su palabra. Eso es en cuanto al pasado, ¿cierto? Al pasado de Colosas. Nosotros también tenemos nuestro pasado, ¿cierto? Pero como dice la palabra, ya pasó, ya no hay que traerlo, ¿cierto? Ya pasó. Ahora vamos a hablar de lo que es el ministerio de Pablo, su reconciliación, y la nuestra igual, la reconciliación de los colosenses en el presente. Dice, ahí vamos a hablar en Colosenses 1, el 21 y 22. Vamos a leer. No, yo lo leo. Ya, dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo enemigos, dice, haciendo malas obras, es 21b, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Ese es el ministerio de la reconciliación, ¿cierto?, que veníamos hablando. Dice en Romanos 5:6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Leemos el versículo 10, de ahí del mismo Romanos. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Dice, los colosenses, al igual que nosotros, no vinieron a Dios buscándolo ellos, no, sino que Pablo, ¿cierto? Dios mandó a Pablo y a Epafras, ¿cierto?, a predicar el evangelio. Dice, fue el Padre quien tomó la iniciativa enviando a su Hijo a morir en una cruz para que los pecadores pudiéramos reconciliarnos con Él. En ese tiempo, ¿cierto?, Dios tomó a Pablo, Pablo adoctrinó y enseñó a Epafras y llegó el evangelio a Colosas, ¿cierto? Y los hermanos de Colosas iban bien, lo hacían bien, pero también, como en otras iglesias que hemos estudiado, también habían detractores, porque en todas partes, aquí hay, en más allá, en Chile, en América, en todas partes hay gente que no quiere que el evangelio de salvación sea predicado, ¿cierto? Y que haga el efecto que tiene que hacer. Entonces dice que Pablo hacía mención en su exposición del evangelio los padecimientos y la cruz de Cristo, ¿cierto? Decía que su cuerpo era de naturaleza humana, porque en ese tiempo los hombres, los detractores, los falsos maestros que estaban en Colosas, decían que Jesús no tenía el cuerpo humano, que era como un ángel, que él no padeció. Entonces eso andaban, enseñándole a la gente en Colosas. Por eso Pablo mandó esta carta donde él expone y dice que Jesús era un cuerpo 100% humano, 100% Dios, ¿cierto? Dice entonces, Jesús dice, no tenía un cuerpo completamente humano, porque su filosofía, los detractores, los falsos maestros, decían que toda materia era pecaminosa. Tenían esa doctrina y esa dogma de que como que todo el cuerpo era pecaminoso. Entonces, no podía haber existido Jesucristo con un cuerpo celestial, claro. Entonces decía que no era humano, que él era como un ángel o algo celestial. Si bien es cierto, Jesús es más que un ángel, pero él se vino a humanar. Él tomó cuerpo de hombre, ¿cierto?, de siervo. Dice, pero en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, asegura que Jesús tenía un cuerpo enteramente humano y que él llevó nuestros pecados en ese cuerpo, clavado en la cruz. Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, ¿cierto? El maravilloso, ¿cierto? Y a lo mejor cruento y sangriento acto de entregar su cuerpo en la cruz, para nosotros fue en vida y salud. Dice que Él llevó todos nuestros pecados, todos los pecados del mundo, y todas las enfermedades las llevó Él, y las llevó como humano. No la llevó como cuerpo celestial, como decían los detractores, la llevó como un humano, ¿cierto? Y Él fue molido, como dice Isaías 53, usted lo puede leer, es muy hermoso ese pasaje, ¿cierto? Léalo en su casa, para que en la noche, cuando se vaya a acostar, piense en el sacrificio de su Señor. Dice, el propósito de esta reconciliación es que a través de ella obtengamos la santidad. ¿Cierto que como estamos estudiando en el audiolibro, la santidad es un atributo comunicable, ¿cierto? Y el único que se repite que es santo, 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 3 veces santo, porque el Señor no dice es justo, 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 Él dice es santo, santo, santo. Entonces, Él quiere que nosotros también participemos de esa santidad a través, ¿cierto? Porque la santidad es ser apartados, es ser consagrados, ser separados. Y una mejor puede preguntar, ¿y de qué? Del pecado,
del mundo y de su antigua naturaleza, de mi antigua naturaleza, ¿cierto? Tenemos santidad, hay dos santidades, santidad posicional, como el Señor nos enseñaba el sábado, que es cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Ya no estamos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos una nueva posición en Él. Y esa es la que tenemos que abrazar y creerla con toda nuestra alma, que no somos comunes, no somos, y no por llamar común como algo malo, sino que ya el Señor nos apartó, nos escogió, nos eligió, ¿cierto? Y como tal, tenemos que sentirnos no para vanagloria, sino que para dar gracias a Dios todos los días de nuestra vida que Él nos eligió, ¿cierto? Que nos separó. Dice, tenemos la santidad posicional, ¿cierto? Que es esa, que estamos en condiciones diferentes a la del pasado. Y debemos mantener una santidad práctica, que debe ser progresiva hasta que Dios venga por nosotros. Que es la santidad que nos está enseñando, Señor, a través del audiolibro, ¿cierto? Y que tenemos que tener hasta cuando el Señor venga por nuestra vida, ya sea en masa o individualmente, ¿cierto? Primera, el propósito de la reconciliación, la santidad. La otra es estar sin mancha, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso? Que fuésemos santos y sin mancha. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿cierto? Sin mancha, eso es obvio, es sin arrugas, y esto viene de la costumbre, ¿cierto?, de los sacrificios, que ellos escogían un cordero que fuera perfecto. Por eso Dios se proveyó del cordero su hijo, que es el mismo, ¿cierto?, que Dios mismo, porque Él era perfecto, ¿cierto? Y todos los corderos que entregaban los judíos para el lavamiento de pecados también tenían que ser perfectos, y el sumo sacerdote tenía que estar sin mancha en su alma, en su conciencia, en su ropa, porque si no caía muerto, ¿cierto? Y el Señor es lo mismo para el Señor. Él quiere que nosotros estemos sin mancha, que seamos limpios de alma, de cuerpo, de conciencia, ¿cierto? De palabra, con los hechos, ¿cierto? Los ojos también, que el Señor nos ayude. Tenemos harta tarea para la santificación, ¿cierto? Y sin mancha. Y lo otro, irreprensible, que significa sin reproche, ¿cierto? El único irreprensible, podríamos decir, es el Señor, ampliamente. Pero también Él nos encomienda que nosotros seamos irreprensibles. ¿Por qué? Porque el Satanás, el acusador de los hermanos, leamos Apocalipsis 12:10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Para que usted sepa, a nosotros nos están acusando día y noche. Así que tenemos que portarnos bien dentro de lo que podamos, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, porque esto es para leerlo, para exponerlo, pero también para practicarlo, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Lo más importante en nuestra vida cristiana no es cómo nos vemos de acuerdo a nuestro criterio o a juicio de los demás, ¿cierto? Sino que es como nos ve el Señor. Dice en 1 Corintios 4, del 1 al 4. Dice, así pues tengamos los hombres
por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor, ¿cierto? El Señor nos enseña en que no debemos juzgarnos a nosotros mismos, ni tampoco juzgar al prójimo, sino que si nosotros tenemos debilidades y pecados, ¿cierto?, que tenemos que revelar, oramos y se los revelamos al Señor y le decimos que nos ayude, nos perdone, ¿cierto?, si cometimos algún pecado, y tenemos que pensar que el Señor nos perdonó, sobre todo del pasado, porque dice que es malo traer el pasado, resucitarlo cada día, es malo para la salud mental, para la salud espiritual. Y no solamente no nos afectamos nosotros, también afectamos a los demás, a los que viven alrededor nuestro. Entonces, que el Señor nos ayude para confesar que el Señor nos perdona, creer que el Señor nos perdona, pero no volver a hacerlo, no hay que repetirlo, ¿cierto? Ya, dice, irreprensible, ¿cierto? Ya terminamos, dice, Pablo indicó que ya tenemos una posición perfecta en Cristo, ¿cierto? Antes, cuando estábamos a lo mejor en el mundo, no conocíamos al Señor, teníamos diferentes posiciones, pero ahora tenemos una posición que es ser hijos de Dios, porque Él dice que el que le confiesa, el Señor le dio la posición de ser llamados hijos de Dios. Entonces, dice, la posición perfecta en Cristo. Cuando vivimos, como decía, resucitando los fracasos, los pecados pasados, hacemos a un lado la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Estamos como negando la obra que hizo el Señor en nosotros cuando traemos a resucitar, ¿cierto?, el pasado. Dice, cuando nos damos cuenta de la maravillosa posición que tenemos en nuestro Señor, es ahí cuando obtenemos el triunfo sobre las críticas, ¿cierto?, y la depresión, ¿cierto? Porque hay personas que son más débiles y les falta madurez y se deprimen muy fácilmente. Entonces, que el Señor nos ayude, nos proteja de eso, sino que revelemos el pecado. Si nosotros, el Señor nos puso acá adentro un nivelador espiritual, Él nos puso el Espíritu Santo. Y Él nos dice, estás mal, Sandra. A mí me dice. Y yo tengo que decir, sí, Señor, estoy mal. Le pido perdón, me arrodillo, le digo, Señor, cometí esta falta. Porque Él te lo dice, así te acusa, pero rapidito, no se tarda. Entonces, hay que guardar, hay que cuidar el Espíritu Santo del Señor en nosotros, ¿cierto? Ya. De Colosas, ¿cierto? La reconciliación nos trae la santidad, ¿cierto? Sin mancha, irreprensibles, su exaltación futura. En Colosenses 23, 1:23. Colosenses 1:23 dice... Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cierto? Dice, la esperanza del Evangelio significa la bendita esperanza de nuestro Señor. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo usaba formas de metáfora para ilustrar sus enseñanzas,
a los colosenses, porque la ciudad estaba fundada, era una región sísmica. Entonces él siempre decía, no moveros, no os mováis. No quiere decir que estuvieran quietos ahí como congelados, como dice la Elena, no. Es que no sean sus cimientos removidos como un terremoto, ¿cierto? Porque ellos pasaban en terremoto. Dice, Pablo decía, si ustedes han sido verdaderamente salvos y edificados sobre el fundamento sólido que es Cristo Jesús, entonces seguirán en la fe, nada los moverá, ¿cierto? Y nosotros igual, tenemos el fundamento que es la roca, es Cristo. No hay otro fundamento, no hay nada, solamente Él es nuestro fundamento. Dice, en otras palabras, no somos salvos por perseverar en la fe, pero perseveramos en la fe, de esta manera mostramos que somos salvos, ¿cierto? Dice, es necesario que cada persona pruebe su propia fe y examine su propio corazón para asegurarse de que es un hijo de Dios. Esto viene aludimos a la construcción después del fundamento, porque como hay una parte que vamos a leer más adelante, dice que uno construye con piedras preciosas, con ágata, con oro, con plata, otro con rama y hojarasca, ¿cierto? Entonces, dice que cada uno tiene que examinar, nosotros debemos examinar cómo estamos construyendo sobre ese fundamento tan precioso. Si bien es cierto, el fundamento no se va a salir, pero tenemos que construir con materiales, buenos materiales, ¿cierto? Con materiales sólidos. Como decimos aquí en Chile, asísmico. Tenemos que hacer construcciones asísmicas, ¿cierto? No como los que tenían allá en Colosa, que vivían en terremotos y entonces se movían mucho, sino que nosotros tenemos que hacer construcciones espirituales asísmicas, ¿cierto? Porque pueden venir vientos, pueden venir diluvios, lluvia, y pueden sacar a muchos y botar la casa de muchos. Pero nosotros tenemos que tenemos el fundamento, pero nosotros tenemos que construir una casa apropiada para aguantar el chubasco, la tempestad, la tormenta, el viento, ¿cierto? Dice, ya, en 2 Corintios 13, Segunda de Corintios 13, dice el 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y a una pregunta súper importante, dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Cierto? Eso es lo que el Señor le estaba diciendo, de que si nosotros tenemos la convicción de que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, tenemos que construir bien, debemos construir bien, ¿cierto? Y examinar nuestro corazón, botar la basura, sacar lo malo, ¿cierto? Pedirle al Señor que nos queme así como el oro en el Seol, ¿cierto? En el fuego, en la hornaza, dice el proverbio, dice, la hornaza prueba el oro y la boca del que me conoce a mí. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Que el Señor nos ayude para que tengamos claro que la construcción debe ser apropiada. Si usted quiere leer después en su casa, si quiere anotar, 2 de Pedro 1, del 10 al 13. Y aquí hay una pregunta controversial que a lo mejor a ustedes se la han preguntado, se ha preguntado o le ha preguntado a otras personas. Dice, ¿es posible que un creyente pierda su salvación? ¿Qué dice usted? ¿Un creyente? No, muy bien, se sacó un 7. Voy a darle una estrellita. Dice, no, porque el cristiano creyente que ha hecho su compromiso,
que está posesionado el Espíritu Santo en su vida, no la pierde, no pierde la salvación. Entonces, hay debate de teólogos y de muchas cosas, qué sé yo, que si se pierde, que no se pierde. El verdadero cristiano, el que tiene el Espíritu Santo en su vida, no la pierde. Porque si una persona viene, puede decir muchas cosas y mostrar muchas cosas, pero como decía, la construcción de él a lo mejor estaba hecha con hojarasca o con palitos así de esos de lado, ¿cierto? No estaba bien fundada y dice que nunca la tuvo. El que se va y reniega, él nunca fue salvo. Sí hay otra clase, acá dice, porque dice que un cristiano no es simplemente una versión mejorada de una persona, no. Un cristiano es una criatura completamente nueva. Entonces, yo difiero cuando dice, afloró la vieja mujer. No puede, porque se supone que la vieja mujer se murió, ya no existe. Se murió con el bautismo, que vamos a ver más adelante, y resucitó con Cristo a una nueva criatura, ¿cierto? Entonces dice, no, él está en Cristo, dice completamente nueva. Está en Cristo para que un cristiano perdiera la salvación, la nueva creación tendría que ser destruida. Y no puede ser destruida porque la puso el Señor, el Espíritu Santo no puede ser destruido, ¿cierto? Dice, en la palabra de Dios hay muchos más argumentos y lecturas de por qué la salvación no se pierde que de lo contrario. Dice, Primera de Corintios, esa la vamos a leer, Primera de Corintios 3, del 11 al 15. Primera de Corintios 3. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cierto? Que el Señor nos ayude para estar aptos y no ser pasados por fuego, que no es lo mismo cuando el Señor manda con algún propósito algo en nuestra vida, ya sea una prueba de fe, de confianza, de muchas cosas que el Señor nos puede probar, paciencia. No es lo mismo, no estamos hablando de eso, porque el Señor, si nos manda a veces pruebas que nosotros podemos soportar, es para hacernos mejor, para que seamos mejores cristianos, para que limemos nuestras asperezas. Es como la piedra en un río, ¿cierto? Allá arriba todas nacen todas llenas de aristas, todas cuadradas, triangulares, por todas partes puntas. Pero cuando van llegando así como al río, allá al vado del río, van todas redonditas. ¿Ha visto usted? ¿Sí? ¿Sí? ¿Mm? Sí. Sí. Por vanagloria, claro. Sí.
Sí, sí. Nada de la obra. Sí. Porque no va a tener recompensa. Porque dice que el que edifica y mantiene va a ser recompensado. Y el que a lo mejor dice, sus obras van a ser quemadas. Como dice mi hermana, gracias mi hermana, que no sé, me viene un nombre así como que es muy ególatra, un pastor que sale en la tele, que es súper yoyo, es muy yoyo. Claro, es muy autorreferente y entonces él predica como ese evangelio que también es de prosperidad, ¿cierto? Que lo hemos visto en la tele, que es del país vecino. Entonces, él, pero no es que todos sean así, no. Entonces, el Señor va a probar y dice que va a ser salvo, pero su obra va a quemarse, no va. Y es muy lindo que nosotros como cristianas dejemos, no como dicen los psicólogos ni los una huella, pero que sea un legado ¿en quién? En nuestros hijos, en nuestros nietos y también en nuestros hermanos, que ellos puedan decir, no para vanagloria, sino porque puedan decir, esta hermana es un ejemplo, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Entonces, dice, el segundo punto es sufrir por la causa de los gentiles. El primero era evangelizar, ¿cierto? Y lo desglosamos con la reconciliación y todo lo que tiene que ver con la reconciliación, lo que conlleva el reconciliarse con Dios. El segundo punto, sufrir por causa de los gentiles. Colosenses 1, del 24 al 27. Colosenses 1, del 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cierto? El misterio, ¿cierto?, que el Señor habla acá, es el misterio de que los patriarcas y los primeros escritores de los primeros siglos, ellos no entendían por qué el Mesías tenía que sufrir. Y ellos escribían nomás, escribían y eran obedientes, ¿cierto? No entendiendo lo que escribían muchas veces, pero dice que el Señor fueron obedientes y lo escribieron. Dice, Pablo estaba preso en Roma, ¿cierto? Porque estamos hablando de sufrir por la causa de los gentiles. Y los enemigos del Evangelio de Jesucristo aprovechaban su situación para ridiculizarlo y como arma para combatir la verdad de su predicación. Pero el apóstol, en vez de tomar esto como derrota, lo volvía a ellos en forma de gozo. Y ahí desglosamos su gozo, que lo leímos 24. Pablo se gozaba en sus padecimientos, pues decía que tomaba parte de los padecimientos de Cristo, obviamente guardando las proporciones. Dice Filipenses 3:10. Leamos. Ahí tenemos toda la parte de Filipenses que habíamos aprendido antes, ¿cierto? De todos los padecimientos, que él hace mención, después dice que fui azotado, náufrago, me apedrearon y todo eso. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, ¿cierto? Pablo
no es que se compare ni quiera, no, sino que dice que se hace parte del padecimiento de Cristo, no para ser salvo, sino que para ser, como decimos nosotros, solidario y para poner un poco de sacrificio su carne. Dice, Pablo se gozaba, ¿cierto?, los padecimientos. Una cosa, dice, es padecer por Cristo y su evangelio, y una muy diferente, padecer por ser ladrón, malhechor, homicida, ¿cierto? Sino que esos padecimientos son por causa humana, por sus desviaciones, pero él decía que padecer por Cristo era una honra. Y yo creo que igual yo también lo tomo, y yo creo que cada una a lo mejor ha padecido por el Señor, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Dice, hay un premio y una bendición muy especial reservada para los creyentes fieles que sufren por la causa de Cristo. Pablo era el apóstol enviado a los gentiles, ¿cierto? Y gentiles son todos aquellos que no son judíos, samaritanos medio judíos, gentiles los demás. La furia de los judíos cuando Pablo les dijo que la salvación no era solamente para ellos, sino que era también para los gentiles, tanto así que pidieron su ejecución. Y ahí puede leer en su casa Hechos de los capítulos del 21 al 28, que es la parte del juicio en Roma, ¿ya? En Cristo fueron completos los sufrimientos. Ya nadie puede hacer nada para salvarnos. Él lo hizo todo. Él padeció por cada uno de nosotros. Los sufrimientos que podamos padecer son por causa del Evangelio, no para ser salvos, porque en Jesús ya somos salvos. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si después lo quiere buscar en 2 Corintios 1:5. La responsabilidad de Pablo. Pablo fue comisionado, ¿cierto? Se le había dado una administración y él llevó a cabo su ministerio a cabalidad, ¿cierto? Fue fiel a su llamado. Dice en 1 Corintios 4, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El mensaje especial de Pablo en cuanto a los gentiles tenía que ver con lo que él llamó el ministerio. Un misterio es un secreto sagrado, escondido en el pasado, pero revelado ahora por el Espíritu Santo. Y nos fue revelado a nosotros, que es el Evangelio y la salvación de Jesucristo. En Efesios 3, del 1 al 13, usted lo puede leer en su casita si lo quiere anotar. Efesios 3, del 1 al 13. Dice, Dios escogió a la nación de Israel para que fuera su pueblo. Les dio su ley, incluyendo el sacerdocio y los sacrificios, y les dio una tierra maravillosa. Les prometió un rey que cumpliría las muchas promesas hechas a Abraham y David. Los profetas del Antiguo Testamento escribieron acerca de un Mesías, como les decía, que sufriría. Ellos no entendieron que el Mesías tendría que sufrir antes de entrar a la gloria. Lucas 24, del 13 al 27, para que lo lean en la casita. Jesús nació, fue crucificado, murió, al tercer día resucitó y hoy vive y vive para siempre. El misterio fue revelado más tarde cuando se dio a conocer lo que logró Cristo en la cruz, ¿cierto? El plan de salvación. El plan de Dios para nuestra salvación consistió en unir a dos pueblos, que fueron los judíos y los gentiles, y de los dos hacer uno, ¿cierto? Uno solo, y conformar la iglesia, porque esa es la iglesia del Señor. No es con denominación, es con el Espíritu Santo viviendo en el corazón de cada creyente. En Efesios 2, del 1 al 22, del 11 al 22, para que lo lean en su casa, y en Romanos 10, 12, 13 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, ¿cierto? Y eso era lo que más le molestaba a los judíos, que él predicara el Evangelio y que incluyera a los gentiles. Porque ya hemos estudiado que los judíos eran muy sectarios, eran muy elitistas y todo eso, ¿cierto? Dice. El último punto, el tercer punto, luchar a favor de los santos,
¿cierto? Que Pablo ya sabemos todo lo que padeció, todo lo que hizo, todo lo que luchó. Pablo estaba cumpliendo su ministerio a cabalidad. Por predicar el nombre de Cristo había sufrido y había pasado por muchas aflicciones, pero él siempre lo hacía con gozo en su corazón, pues él tenía en mente agradar a quien lo había comisionado para tan importante trabajo. Así es que para él, cierto, la palabra trabajo, lucha, esfuerzo tenaz, eran muy conocidos. Y como también él predicó seguramente donde estaban los griegos eran físico-culturistas y eran dados al dios cuerpo, ¿cierto? Entonces él le hablaba que era así, que era como un ejercicio de un corredor para ganar una carrera. Por eso después cuando lo van a llevar, ¿cierto?, para ser ejecutado, él dice, he guardado la fe, he acabado mi carrera y me aguarda el galardón, no solo a mí, sino que a todos, estamos todos incluidos, todas las que estamos aquí y todas las que crean en el nombre de Cristo. La instrucción de Pablo se consideraba a sí mismo como un padre, como hemos hablado, ¿cierto? En Filipenses le decía hijito, y como padre a Timoteo, como padre a Epafras, ¿cierto?, un padre espiritual de las iglesias locales, y tenía el deber no solamente de enseñar, sino que amonestar a sus hijos, como buen padre, ahí, con vara y con amor. Además, Pablo era un maestro de la verdad, enseñaba las verdades positivas de la palabra de Dios, no solo lo amonestaba. Es importante la enseñanza que Pablo hacía acerca de las verdades fundamentales de la vida cristiana, enseñando a todo hombre, dice, en toda sabiduría. Colosenses 1:28, la sabiduría, pueden leerlo, esto no dice ahí esto, sino que dice, la sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Porque hay personas que pueden tener mucho conocimiento, pero no son sabios, porque no saben usarlo, ¿cierto? Dice, la intención de Pablo, él quería presentar a cada creyente perfecto en Cristo Jesús. Eso es lo que él quería. La intención de Pablo era esa. No era otra. Presentar acá. Por eso siempre le estaba repitiendo una y otra vez que practicaran el Evangelio, que leyeran la palabra, que oraran y que se juntaran a alabar al Señor y que no pusieran oído a los falsos maestros y a las falsas doctrinas. Por eso era tan drástico y tan insistente en hacer eso, ¿cierto? Porque él quería presentar a sus hermanos lo más blancos posible, lo más puros posible, ¿cierto? Dice, perfecto en Cristo. ¿Cuáles son las evidencias de esta madurez espiritual? Dice, para decir, este término se usa el apóstol para decir completo, maduro en Cristo. Eso quiere decir creyente perfecto en Cristo Jesús. Un creyente que sabe que está completo, que no necesita otra cosa que no solamente al Señor, y maduro en Cristo. ¿Cuáles son las evidencias de esta madurez espiritual? Primera, el aliento. En Colosenses 2:2 podemos encontrar la madurez espiritual. ¿Cuál es la evidencia? Aliento. Que uno anima a sus hermanos. Él dice que animar a una persona es darle un nuevo corazón. Cuando uno abraza a una hermana, cuando le dice cómo estás, cómo te sientes, la llama o la va a ver, eso es ánimo. Hace que aflore lo mejor de la persona. Amor. El creyente maduro ama a sus hermanos, procura hacer la paz, porque forma parte de la unidad espiritual en la iglesia. Las riquezas espirituales y también las materiales, pero, dice, los creyentes maduros no se quejan por todo lo que no tienen, sino que, al contrario, echan mano de los vastos recursos que ya tienen en Cristo Jesús. Ya sea espirituales, económicos. Yo doy fe de que uno pide y el Señor da. Dice entendimiento. Aquí estamos dice, Dios desea que como hijos tengamos entendimiento, sabiduría y conocimiento. ¿Qué es el entendimiento? Es la habilidad para evaluar las cosas, ¿ya?
Tú vas a un lugar, dice, evalúa, dice, no me conviene irme por ahí o no me conviene hacer esto. Todo eso, hay que evaluar las cosas. No llegar a ser, como dice un dicho, a tontas y a locas. No. Es la habilidad para evaluar las cosas. Ese es el entendimiento. La sabiduría implica defender lo que se entiende. La sabiduría. Y el conocimiento sugiere la habilidad de comprender la verdad, ¿ya? Y estamos hablando espiritualmente, pero también podemos hacerlo cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos la palabra del Señor. La intercesión de Pablo. Pablo se ejercitaba en la piedad. Él usaba sus músculos espirituales para orar, rogar, hacer súplicas, etcétera, por todos sus hermanos en Cristo. También enseñó a Epafras a orar de la misma manera, ¿cierto? Ahí lo podemos encontrar en Colosenses 4:12. Jesús nos enseñó a orar, ¿cierto? Ya sabemos la oración. Y extendámosla cuando la leamos en la casa al 14 y al 15, porque también es súper importante. Porque oramos, pero ahí dice, si tú no perdonas, no te van a perdonar. Y si tú no... lea el 14 y el 15, ¿ya? Dice, cuando el Espíritu obra en nuestra vida, entonces podemos orar poderosamente en la voluntad de Dios. ¿De qué manera nos ayuda el Espíritu en la oración? En que nos enseña la palabra y nos muestra la voluntad de Dios. La oración no consiste en tratar de cambiar el propósito de Dios, sino que conocer cuál es el deseo de Dios para pedir conforme a ello. El Espíritu Santo continuamente intercede por nosotros, aunque no lo escuchemos, en Romanos 8, 26, 27. Él conoce la voluntad del Padre y nos ayuda a orar en esa voluntad. En Romanos dice que el Espíritu del Señor intercede por nosotros y clama por nosotros, Abba Padre. Aunque nosotros a lo mejor no podamos o no queramos orar, también puede ser que nuestra aflicción nos apague tanto que nosotros no tengamos ganas de orar. Pero a todo así tenemos que orar, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Entonces vamos a concluir, dice, no todos somos llamados para ser apóstoles, ¿cierto? Como hay diferentes ministerios. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene un ministerio dado por Dios. Podemos compartir el Evangelio y ser ganadores de almas. Podemos sufrir por Cristo y cumplir el ministerio que Dios nos ha dado. Podemos ser fervientes en la oración a favor del pueblo de Dios y animarlos para que maduren. ¿Ya? Esa sería la palabra y la tarea. Como estamos hablando de ministerio, dice, una tarea para la casa y usted la contesta. Usted se pregunta ahí, ¿cierto? Ora al Señor y dice, ¿estás llevando a cabo el ministerio que Dios te ha encomendado? Y esa sería la palabra del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, porque en esta tarde hemos aprendido lo que significa llevar un ministerio, Señor. Quizás aprendimos el ministerio que llevó Pablo, pero también usted nos insta a que nosotros tenemos que tomar parte de algún ministerio. Puede ser de evangelismo, ministerio de enseñanza, ministerio de visitación. Hay muchos ministerios, Señor. Y ahí seguramente, como dice la palabra, ¿cierto?, de diaconado, ¿cierto?, es servidor. Nosotros todos somos servidores y como decía el martes pasado, tenemos que servir y a lo mejor alguna vez el Señor nos va a poner en nuestro corazón por qué ministerio tenemos que optar. Pero mientras tanto, sirvamos en la iglesia, sirvamos en la familia, sirvamos quizás a los vecinos, obviamente guardando nuestra integridad, ¿cierto? Pero, Señor, le pedimos que usted, como a Pablo, le puso esa vocación tan maravillosa de enseñar su palabra y de que hasta cuando fue ejecutado, él estaba gozoso
Permítanos, Señor, también nosotros, con ese mismo gozo, Señor, poder predicar el Evangelio y también practicarlo, Padre. Le damos gracias, Señor, por esta oportunidad de aprender de su palabra y todo se lo dejamos a sus pies, Señor. Todo esto se lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano.